Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 254. Atacado. Justo cuando Peter se estaba concentrando en el área de abajo, una sensación extrema de crisis explotó desde su parte trasera derecha. Arriba. La mente de Peter apenas tuvo tiempo de destellar este pensamiento, y su cuerpo ya había reaccionado. Se lanzó con fuerza hacia la izquierda. Crash. Una enorme sombra se abalanzó desde la sombra de una tubería sobre donde acababa de estar, trayendo consigo un viento apestados. Era Connors. Se había aferrado a la parte superior de la tubería como una araña, aprovechando la oscuridad y los puntos ciegos para lanzar un ataque sorpresa. Peter rodó torpemente por el suelo resbaladizo, y antes de que pudiera levantarse, su larga cola, como un látigo de acero, lo atravesó. Rápidamente se incorporó con las manos y saltó hacia atrás con un salto de carpa. La cola rozó su pecho, pero esta vez, Connors parecía haber anticipado sus movimientos. Al pasar, su enorme cabeza se abalanzó repentinamente hacia adelante, con las fauces abiertas al máximo. Demasiado cerca. Demasiado rápido. El sentido arácnido de Peter se había convertido en un chillido continuo, pero todas sus vías de escape estaban bloqueadas. Solo podía girar su cuerpo al máximo, desviando sus áreas vitales. Tud. Un ruido sordo de un objeto afilado que penetra en la carne. Peter sintió un dolor desgarrador en el hombro izquierdo. Los colmillos de Connors no le mordieron el cuello, pero se clavaron firmemente en el omóplato. Uf. El intenso dolor hizo que Peter soltara un gemido ahogado. Incluso pudo sentir la aterradora sensación de los dientes del otro rechinando contra sus huesos. Connors, tras asestar un golpe con éxito, se soltó de inmediato. Su enorme cuerpo se balanceó hacia atrás, aprovechando el impulso, y se refugió en las profundidades de una tubería oscura. En la oscuridad, solo se escuchó una risa baja y satisfecha, junto con una frase borrosa. Bienvenido al nuevo mundo, chico. Peter se arrodilló sobre una rodilla, presionando con fuerza la herida de su hombro izquierdo con la mano derecha. La sangre brotó a borbotones de entre sus dedos, tiñendo de rojo el símbolo de Spider-Man en su pecho. Pero esto no fue lo peor. Una sustancia ardiente y muy agresiva brotaba rápidamente de la herida hacia sus extremidades y huesos. Su sangre parecía estar encendida, y los vasos sanguíneos bajo su piel palpitaban. Su visión comenzó a nublarse, y las paredes de la alcantarilla se retorcían y giraban ante sus ojos. Veneno de lagarto. A Peter le zumbaba la cabeza y comprendió de inmediato el propósito de Connors. No intentaba matarlo, sino incapacitarlo. Así podría llevar a cabo su plan con confianza. No, debo irme de aquí inmediatamente. Apretó los dientes, soportando la extraña y vertiginosa sensación, y miró hacia la cúpula. 30 metros más arriba, había una tapa de alcantarilla circular de hierro fundido, con un tenue rayo de luz filtrándose por las grietas. Esa fue la salida al terreno. Peter luchó por levantarse, tambaleándose, casi cayéndose de nuevo. Levantó la mano derecha, aún móvil, y la apuntó a la tapa de la alcantarilla. ¡Zas! La red se adhirió con éxito a la tapa del pozo. Usó todas sus fuerzas y comenzó a ascender. Cada vez que tiraba de la tela, un dolor punzante emanaba de la herida de su hombro, y la corriente caliente que lo recorría se intensificaba aún más. Su conciencia comenzó a disiparse y una visión doble apareció ante sus ojos. Le pareció ver el rostro preocupado de Gwen, las sonrisas del tío Ben y la tía May, y la ciudad que juró proteger. No puedo caer aquí. Peter mordió el labio inferior con los dientes, el sabor oxidado de la sangre se extendió en su boca y el dolor agudo le devolvió un rastro de claridad. Rugió, usando sus últimas fuerzas, y se sacó violentamente de aquella jaula subterránea maloliente y llena de muerte. Tenía que encontrar un lugar. Tenía que salvarse. ¿Irse a casa? No, el tío Ben y la tía May estarían aterrorizados. Gwen. ¿Entiende de biogenética? Conoce al doctor la investigación de Connors. Ella es la única persona a la que puede recurrir ahora.
Este pensamiento le dio a Peter una oleada de fuerza. Se tambaleó, se levantó, se puso la máscara y miró hacia arriba para identificar la dirección. La casa de Gwen no estaba muy lejos de aquí, a una docena de cuadras aproximadamente. ¡Zas! Una telaraña se disparó hacia un tejado lejano, adhiriéndose al borde del edificio. Peter apretó los dientes, usó su brazo derecho, aún móvil, para ejercer fuerza, y su cuerpo fue lanzado violentamente por los aires. La sensación de balancearse por la ciudad por primera vez se volvió dolorosa. Cada balanceo, cada tirón, hacía que la herida de su hombro izquierdo reventara con un dolor insoportable. Las toxinas en su cuerpo eran como una bestia furiosa, atacando sus nervios, haciendo que sus movimientos fueran lentos y torpes. En varias ocasiones, estuvo a punto de caerse del aire por el agotamiento. Solo podía usar todas sus fuerzas, concentrando toda su voluntad en el único pensamiento de seguir adelante. El tráfico de abajo se convirtió en un río de luz y los rascacielos a ambos lados parecían estar derrumbándose, listos para tragárselo. «Espera, Peter Parker», se dijo a sí mismo, con la voz ronca por la falta de oxígeno. «No puedes morir a mitad de camino, Gwen se reiría de ti». Después de un tiempo desconocido, el edificio de apartamentos familiar finalmente apareció en su campo de visión. Peter, como un cohete que se ha quedado sin combustible, se estrelló contra la áspera pared del edificio de apartamentos, aferrándose desesperadamente a las juntas de ladrillo con sus manos y pies, evitando apenas deslizarse hacia abajo. Jadeó en busca de aire. El sudor y la sangre se mezclaban, goteando del borde de su máscara. Levantó la vista y encontró la ventana familiar. La ventana estaba muy iluminada. Gwen estaba sentada en su escritorio, con su largo cabello dorado recogido de forma informal, con gafas antiluz azul, mirando fijamente la pantalla del portátil, tecleando rápidamente. Ella parecía tan tranquila, tan segura, un mundo aparte del infierno en el que estaba en ese momento. Peter sintió que sus párpados se volvían cada vez más pesados y sus dedos, aferrados a la pared, empezaron a resbalar. Sabía que no podría aguantar mucho más. Usó sus últimas fuerzas, se acercó a la ventana, levantó la mano derecha y golpeó suavemente el cristal frío 3 veces con los nudillos. Toca, toca, toca. El sonido era muy suave, casi ahogado por el débil sonido del teclado en la habitación. Los movimientos de Gwen se detuvieron un momento. Frunció el ceño, pensando que era su imaginación. Pero entonces, hubo 3 golpes más urgentes y débiles que antes. Tap tap tap. Ella giró la cabeza confundida y miró por la ventana. En ese instante, sus pupilas se contrajeron bruscamente. Una máscara roja y azul estaba presionada contra el cristal, y los ojos lentes debajo de la máscara parecían haber perdido su brillo habitual. En el pecho del traje, grandes manchas carmesí manchaban el símbolo de Spider-Man, recorriendo su brazo, juntándose en las puntas de sus dedos y luego goteando sobre el alféizar de la ventana. Peter. Gwen jadeó alarmada y casi se levantó de un salto y corrió hacia la ventana. Ella intentó abrir la ventana a tientas y, debido a su nerviosismo, necesitó varios intentos para abrir el pestillo. Ella empujó violentamente la ventana y un fuerte olor a sangre mezclado con el hedor de la alcantarilla entró. Oh, Dios mío, miró la apariencia de Peter y su corazón le dolió incontrolablemente. Hola, Gwen. La voz de Peter llegó a través de la máscara, débil como una voluta de humo, pero aún con un matiz de su lucha característica. Lo siento, no usé la puerta principal. Tan pronto como terminó de hablar, sus dedos, aferrados al marco de la ventana, se aflojaron y cayó hacia atrás. Peter. Gwen, veloz como un rayo, lo agarró del brazo y usó todas sus fuerzas para jalarlo hacia la habitación. El cuerpo de Peter era mucho más pesado de lo que esperaba. Tropezó y ambos cayeron sobre la alfombra. Peter. Peter. Despierta. Ella ignoró sus rodillas magulladas, sacudiéndolo ansiosamente. Peter gimió, luchando por sentarse, pero su cuerpo no obedeció. Estoy bien, murmuró, solo un poco, mareado. Gwen miró su hombro que sangraba profusamente y sus ojos instantáneamente se pusieron rojos. Ella sostuvo el brazo de Peter, apretando los dientes y con gran esfuerzo, medio lo arrastró, medio lo ayudó a subir a su cama. La suave cama finalmente permitió que los nervios tensos de Peter se relajaran un poco, y la pesada somnolencia lo invadió como una marea. No duermas.
La voz de Gwen resonó en su oído, con un dejo de orden innegable. Mírame, Peter Parker. Ella se arrodilló junto a la cama, ahuecando su rostro enmascarado con ambas manos. Dime, ¿qué pasó? ¿Dónde te lastimaste? Dr. Connors, la respiración de Peter se hizo cada vez más rápida. Levantó su temblorosa mano derecha, señalando su hombro izquierdo. Me mordió, su veneno. Gwen siguió la dirección que él le indicaba, apartando con cuidado la tela rasgada de su traje sobre su hombro. Cuando vio la magnitud de la herida, no pudo evitar jadear. Aquella no era una herida cualquiera. Alrededor de las dos profundas marcas de colmillos, la carne ya estaba negra y necrótica, y unas líneas de color azul violáceo, como enredaderas retorcidas, se extendían visiblemente por sus vasos sanguíneos hacia el pecho y el brazo. Un miedo sin precedentes la agarró del corazón. No se trataba de una simple herida de combate. Era un arma biológica, una erosión a nivel genético. El cuerpo de Peter empezó a temblar violentamente. Se acurrucó, emitiendo dolorosos gemidos. Hace frío, murmuró, y hace mucho calor. Gwen miró su sufrimiento y las lágrimas ya no pudieron contenerse y corrieron por su rostro. Pero inmediatamente lo secó con el dorso de la mano, y el pánico en sus ojos fue reemplazado por una calma asombrosa. Ella no podía entrar en pánico. Ella era la única que podía salvarlo ahora. Peter, escucha, se inclinó, cerca de su oído, con voz clara y firme. Te salvaré. Te lo prometo. Se levantó, corrió hacia su escritorio, agarró su computadora portátil y sus dedos bailaron frenéticamente sobre ella, sacando toda la información sobre el algoritmo genético interespecie de Connors. Espere, señor Spider-Man. Le dijo a la persona en la cama sin mirar atrás, su voz tenía un temblor que ni ella misma había notado. Todavía me debes una cita. Capítulo 255. Antídoto. En la habitación de Gwen, el aire era tan pesado que parecía como si pudiera gotear agua. Peter yacía en su cama, acurrucado como un animal herido. El traje que llevaba puesto había sido cortado cuidadosamente por Gwen con unas tijeras, revelando una herida espantosa. Patrones de color negro azulado ya habían atravesado su clavícula, extendiéndose lenta y constantemente hacia su corazón. Su cuerpo alternaba entre calor y frío, su frente estaba cubierta de sudor frío y murmuraba inconscientemente palabras delirantes y febriles. Helado, sabor a caramelo, 2 bolas. No toques ese spinner, Gwen, los parámetros están mal. Gwen se arrodilló junto a la cama, limpiando su frente con una toalla empapada en agua fría, con el corazón doliendo desmesuradamente. En la pantalla de su computadora portátil, datos densos y secuencias genéticas se desplazaban frenéticamente. Estas eran todas las copias de seguridad que ella y Peter habían hecho cuando ayudaron al Dr. Connors con su investigación. Ella entendió. Doctor, la toxina de Connors era esencialmente un virus de transcriptasa inversa altamente activo. No atacaba las células, sino que reescribía directamente los genes. Estaba asimilando a Pedro a una criatura como él mismo. La propia supercapacidad de recuperación de Peter luchaba ferozmente contra esta erosión, pero esto solo intensificó su dolor, como una guerra a nivel genético encendida dentro de su cuerpo. En la pantalla de la computadora, finalmente se completó un modelo algorítmico compilado a la inversa, pero el resultado envió el corazón de Gwen al fondo. La síntesis del antídoto requirió una centrífuga, un secuenciador genético y catalizadores bioenzimáticos específicos. Ella no tenía ninguna de estas cosas en su dormitorio. Solo había un lugar en el mundo donde se podían reunir todos los equipos y materias primas. El grupo Osborn, laboratorio del último piso. Gwen miró a Peter, gimiendo de dolor en la cama, y en sus ojos azules, las lágrimas y el miedo fueron reemplazados por una mirada de feroz determinación. Ella no podía quedarse allí parada y ver cómo el monstruo lo consumía. Ella se inclinó y presionó suavemente un beso en la frente sudorosa de Peter. Espera, Peter Parker. Su voz era suave, pero tenía una fuerza innegable. Vuelvo enseguida. Todavía me debes una cita. No hay vuelta atrás. Ella se puso de pie, sin dudar más en sus movimientos. Sacó una sudadera oscura de su armario, se la puso y metió su cabello dorado dentro de la capucha. Buscó su billetera en un cajón y sacó su tarjeta de acceso como pasante del grupo Osborn, que tenía su foto y nombre. Antes de irse, miró a Peter en la cama y puso el aire acondicionado de su habitación al mínimo, con la esperanza de frenar la propagación de la toxina en su cuerpo.
Luego cerró la puerta y su figura desapareció en la noche. La medianoche en Nueva York era mucho más bulliciosa que el día. Los lamentos de las sirenas se desvanecían y aparecían, como el pulso incesante de la ciudad. Gwen conducía su pequeño automóvil Beagle, a toda velocidad por las calles vacías. La icónica Torre Osborn se alzaba en la noche como un gigante de acero inactivo. Ya se había instalado una larga cinta policial alrededor de la torre, y las luces rojas y azules intermitentes de varios coches de policía y camiones de bomberos proyectaban un brillo inquietante sobre los edificios circundantes. La entrada principal estaba claramente intransitable. Gwen estacionó su auto en un rincón discreto a 2 cuadras de distancia, se subió la sudadera con capucha y rápidamente se perdió entre las sombras. Ella dio un rodeo hacia el costado de la torre, donde estaba la entrada de empleados, sorprendentemente silenciosa en comparación con el caos en la puerta principal. Solo 2 aburridos guardias de seguridad se apoyaban contra la pared, fumando y discutiendo el monstruoso ataque que había ocurrido esa noche. Escuché que el monstruo medía 3 metros de alto y volcó una camioneta con una garra. Más que eso, escuché del viejo John en el estacionamiento B3 que su cola era como un látigo de acero. Gwen contuvo la respiración, presionada contra las sombras de la pared, esperando una oportunidad. En ese momento sonó el walkie-talkie de uno de los guardias de seguridad. Parecía un supervisor pidiendo personal para que fuera al sótano a ocuparse de las consecuencias. Los 2 refunfuñaron, apagaron los cigarrillos y se dirigieron al interior de la torre. Ahora. Gwen salió disparada de las sombras como un gato ágil y llegó rápidamente al control de acceso de entrada para empleados. Respiró profundamente y colocó su tarjeta de acceso interno en el sensor. En ese momento el tiempo pareció alargarse. 1 segundo, 2 segundos, bip. Con un suave clic, la luz roja del sensor se volvió verde. El corazón de Gwen latía con fuerza. Sin pensarlo, empujó la pesada puerta de cristal y se deslizó dentro. El interior de la torre era un desastre. Bajo la tenue luz de las lámparas de emergencia, macetas rotas y documentos de oficina estaban esparcidos en el pasillo, y un leve olor a quemado flotaba en el aire. El sistema de energía principal parecía haber sido cortado, y solo la energía de respaldo apenas mantenía la iluminación básica y el funcionamiento del ascensor. Gwen no esperó el ascensor. Ella sabía muy bien que el ascensor era el lugar más inseguro en esos momentos. Ella se lanzó hacia la escalera de incendios cercana y comenzó a correr hacia arriba. Sus pasos apresurados y su respiración resonaban en la escalera. 1 piso, 2 pisos, 10 pisos, 20 pisos. Su resistencia se estaba agotando rápidamente, pero cada vez que pensaba en el rostro dolorido de Peter, una nueva fuerza surgía de su corazón. Cuando finalmente abrió la pesada puerta contra incendios del laboratorio de piso superior, estaba casi completamente agotada. El laboratorio estaba aún más caótico que abajo. Varios paneles habían caído del techo, algunos instrumentos no esenciales estaban volcados en el suelo y había fragmentos de vidrio esparcidos por todas partes. Claramente, este era un lugar que Connors y otros habían elegido específicamente como objetivo. Pero, para alivio de Gwen, el equipo en el área central del laboratorio, el gran secuenciador de genes y la centrífuga, permaneció intacto debido a su robusta construcción. Sin detenerse a recuperar el aliento, corrió inmediatamente hacia la computadora de control principal. La computadora estaba en modo de suspensión debido al corte de energía. Presionó el botón de encendido, la pantalla se iluminó, mostrando la cara desagradable de Norman Osborn como protector de pantalla. Lo siento, señor Osborn. Gwen murmuró, escribiendo una compleja cadena de código en el teclado. Se trataba de un programa de puerta trasera que ella había dejado en secreto durante su pasantía para acceder cómodamente a los datos. La contraseña del sistema fue evadida instantáneamente y apareció ante ella una interfaz experimental compleja. Gwen no perdió ni un segundo. Encontró la copia de seguridad de la muestra del gen del lagarto que dejó el Dr. Connors, lo sacó del congelador y lo colocó hábilmente en la ranura de muestra. Luego, corrió al botiquín y tomó varios agentes biológicos de acuerdo con la fórmula de anticuerpos que se formaba rápidamente en su mente. Proteasa del grupo A, albúmina sérica y maldita sea. Los movimientos de Gwen se detuvieron. Descubrió que la enzima sintética más crucial de la fórmula, el editor genético CRISPR-Cas9, faltaba en el estante.
Ella comprendió inmediatamente que Connors debió haberlo llevado consigo. ¿Qué hacer? Sin el editor de genes, sería imposible cortar y reemplazar con precisión los fragmentos de genes contaminados en el cuerpo de Peter. Un sudor frío perló la frente de Gwen. Se obligó a calmarse, su cerebro trabajaba a una velocidad sin precedentes. Debe haber una alternativa. Dr. Connors era un científico meticuloso. Debe haber dejado un plan de respaldo, o un plan más primitivo. Su mirada recorrió rápidamente el laboratorio y finalmente se detuvo en una caja de almacenamiento de baja temperatura olvidada en un rincón. Una etiqueta amarilla estaba adherida a la caja, con una línea de texto pequeño. Proyecto inicial. Investigación de neutralización del veneno de araña. Una idea atrevida, casi loca, cruzó por la mente de Gwen. Doctor, la toxina de Connors era esencialmente genes reptilianos. Y el veneno de la araña, tal vez, contenía alguna sustancia capaz de inhibir naturalmente, o incluso descomponer, los genes reptilianos. Combatir el veneno con veneno. Esto era solo una teoría, una conjetura sin ningún dato que la respaldara. Si fallara, el conflicto de dos armas genéticas diferentes dentro del cuerpo de Peter podría ser catastrófico. Pero no tenía tiempo. Tendré que arriesgarme. Gwen apretó los dientes y abrió la caja de almacenamiento. Una ráfaga de aire frío salió disparada y dentro había una docena de líquidos de color azul pálido, muestras de suero extraídas y diluidas de varios venenos de araña. Ella tomó uno, regresó a la consola principal y lo inyectó en la mezcla que se estaba sintetizando. En la pantalla de la computadora, el modelo de estructura molecular comenzó a reorganizarse violentamente y a colisionar, y aparecieron frenéticamente innumerables códigos de error rojos. El corazón de Gwen estaba en su garganta, sus manos agarraban firmemente el borde del panel de control. Justo cuando el modelo estaba a punto de colapsar, esa cadena de proteína especial del suero de araña, como una llave, se incrustó con precisión en el punto débil de la cadena genética del virus del lagarto. El modelo se estabilizó. En la pantalla, los códigos de error rojos desaparecieron y fueron reemplazados por una estructura de doble hélice perfecta que giraba continuamente y era de color verde. Funcionó. Con un suave clic de la máquina, un autoinyector emergió lentamente de la ranura de síntesis. Dentro de la jeringa había unos 10 mililitros de un líquido transparente que brillaba con el resplandor de la esperanza en la tenue luz. Gwen tomó la jeringa y la colocó con cuidado en una caja de almacenamiento refrigerada portátil. Ella lo había hecho. En lo alto de esa jungla de acero desierta, había creado un antídoto que podría salvarle la vida a su héroe. Sin tiempo para saborear la alegría, agarró la caja de refrigeración y se dio la vuelta para salir corriendo por la puerta. Pedro, espérame. Capítulo 256. Inyección exitosa. Gwen salió corriendo de la Torre Osborn, y el frío viento de medianoche le inundó la sudadera, haciéndola temblar. Apretó la nevera portátil contra su pecho, como si guardara el tesoro más preciado del mundo. Detrás de ella, la alarma del edificio y las sirenas distantes se entrelazaban en una cacofonía de ruido penetrante, pero ella no les prestó atención. En su mundo solo quedaba un sonido: los dolorosos gemidos de Peter. La esquina estaba desierta. Miró a su alrededor con ansiedad, con el corazón latiendo con fuerza. Un taxi amarillo se desvió de la calle, su luz taxi era la única iluminación en la noche oscura. Detener. Gwen corrió hacia el centro de la calle, agitando la mano frenéticamente. El taxi frenó bruscamente frente a ella. El conductor, un hombre rechoncho de mediana edad, se asomó, a punto de regañarla, pero entonces vio un rostro mayormente oculto por la sombra de su capucha, pero aún claramente pálido y ansioso. Akens, por favor, lo más rápido que puedas. Gwen abrió la puerta del coche, se subió y se puso la hielera en el regazo. Señorita, toda la ciudad está bloqueada en este momento, no puedo arriesgarme a exceder el límite de velocidad, murmuró el conductor, pero aún así pisó el acelerador. ¿También vienes de la Torre Osborn? Oí que había un monstruo allí, como en las películas. ¿Es cierto o falso? Gwen no respondió. Sus dedos, inconscientemente, recorrieron el frío exterior de la nevera. El pequeño frasco de medicina que contenía era su única esperanza, y su mayor apuesta. Combatir el veneno con veneno, la frase resonaba repetidamente en su mente. No sabía qué clase de reacción violenta provocaría la colisión de dos armas genéticas dentro del cuerpo de Peter.
Ella solo sabía que si no hacía algo pronto, Peter sería completamente consumido por la bestia. Un poco más rápido, por favor. Su voz era claramente suplicante, mostrando lo preocupada que estaba por Peter, que estaba acostado en la cama. El conductor la miró por el espejo retrovisor, luego miró la caja de aspecto médico que llevaba en los brazos y, sin más preguntas, pisó el acelerador a fondo en silencio. El paisaje urbano fuera de la ventana se desvaneció rápidamente, las luces de neón se extendieron en rayas borrosas y todo parecía tan irreal. En el dormitorio, el aire acondicionado estaba al mínimo, silbando con aire frío, pero Peter, acostado en la cama, se sentía como si estuviera en un horno. Su piel era de un rojo anormal, y solo sobresalía la textura azul negruzca que se extendía desde la herida de su hombro izquierdo. Esas texturas ya se habían extendido por su pecho, como enredaderas malignas, creciendo lentamente hacia su cuello y corazón. Cada vaso sanguíneo latía bajo su piel, como si innumerables insectos diminutos se desataran en su interior. Estaba acurrucado, su cuerpo temblaba violentamente en espasmos, sus dientes apretados, produciendo un sonido chirriante. Su conciencia ya estaba borrosa. En un momento estaba en el laboratorio de Oscorp, gritando ansiosamente a una pila de datos indistintos. No. Dr. Connors, los parámetros de iteración son incorrectos. Se colapsará. Al momento siguiente estaba de nuevo en ese túnel subterráneo de aquella noche, rodeado de agua fría, intentando desesperadamente agarrar algo, pero solo aferrándose a la nada. Gwen, lo siento, no pude. El sudor empapaba los pelos sueltos de su frente, resbalando por sus mejillas y mezclándose con las lágrimas de la almohada. Su cuerpo luchaba ferozmente contra el gen extraño, y su capacidad sobrehumana de autocuración se había convertido en un amplificador de dolor, haciendo que cada segundo de esta guerra genética fuera increíblemente agonizante. Frío, y murmuró de repente de forma indistinta, aunque su cuerpo estaba terriblemente caliente. Gwen, qué fría. Los únicos sonidos en la habitación eran el zumbido del aire acondicionado y los jadeos apagados e intermitentes de la persona en la cama. ¡Bang! La puerta se abrió de golpe y Gwen entró corriendo. Al ver a Peter en la cama, sintió como si una mano fría le hubiera apretado el corazón. En poco más de una hora, esa textura azul negruzca se había extendido hasta ese punto. No tenía tiempo para el miedo ni para la tristeza. Gwen corrió a la cama, abrió la nevera portátil con destreza y sacó el autoinyector. Con la jeringa fría en la mano, respiró hondo, esforzándose por calmar sus dedos, temblorosos por la carrera. Peter, mírame. Se arrodilló junto a la cama, tratando de despertarlo, pero él solo frunció el ceño de dolor, con los ojos fuertemente cerrados. Le apartó la ropa empapada de sudor, dejando al descubierto la horrible zona azul negruzca. Tenía que encontrar un lugar donde la medicina hiciera efecto más rápido. Su mirada finalmente se posó en la arteria de su brazo derecho. La piel aún estaba relativamente intacta, pero pudo ver claramente una tenue negrura que ascendía por los vasos sanguíneos subcutáneos. Esto es todo. Estarás bien, Peter Parker. La voz de Gwen era muy suave, como si lo tranquilizara, y también como si se lo dijera a sí misma. Me lo prometiste, no te echarás atrás. Ella ya no dudó, apuntó la aguja del inyector al vaso sanguíneo pulsante y presionó con fuerza. El medicamento se inyectó instantáneamente. 1 segundo, 2 segundos. El mundo parecía haberse detenido. De repente, el cuerpo de Peter, como un arco completamente tensado, saltó de la cama. Un rugido inhumano, mezclado con un dolor extremo y la furia de la bestia, brotó de lo más profundo de su garganta. Abrió los ojos de golpe, sus pupilas se contrajeron en 2 peligrosos puntos negros, y el blanco de sus ojos estaba inyectado en sangre. La textura azul negruzca oscura en su pecho y brazos, en ese momento, pareció cobrar vida, como innumerables serpientes negras retorciéndose, moviéndose frenéticamente bajo su piel, emitiendo incluso un brillo tenue y misterioso. Peter. Gwen se sobresaltó ante la aterradora visión y retrocedió medio paso, pero reaccionó de inmediato, lanzándose hacia adelante para sujetar su cuerpo convulsionado. Su cuerpo estalló con una fuerza inimaginable, casi arrojándola. Aguanta. Por favor, Peter, aguanta. Usó todas sus fuerzas para presionarlo sobre los hombros, y las lágrimas finalmente brotaron, abrasadoras, al caer sobre su piel fría. 2 fuerzas genéticas completamente distintas libraban una guerra primitiva y salvaje dentro de su cuerpo.
Su cuerpo era el campo de batalla, cada músculo, cada nervio, se desgarraba y reconstruía una y otra vez. Los rugidos de Peter se convirtieron gradualmente en gemidos sordos. Su cuerpo se convulsionaba violentamente, a veces caliente como el fuego, a veces frío como el hierro. Gwen no sabía cuánto tiempo había pasado, quizá un minuto, quizá un siglo. Solo sabía que si Peter no sobrevivía, caería al abismo con él. Justo cuando sus fuerzas estaban a punto de agotarse, las violentas luchas de Peter disminuyeron repentinamente. Las intensas convulsiones se transformaron en ligeros temblores, que luego remitieron gradualmente. Gwen levantó la cabeza con cautela y miró su pecho. Un milagro había ocurrido. Esa horrible textura de color azul oscuro negruzco que parecía devorar su vida dejó de extenderse. No solo eso, al final de la textura, ese color aterrador retrocedía a una velocidad visiblemente lenta, como la marea menguante. La respiración de Peter, que había sido tan rápida que casi se estancaba, se fue normalizando y profundizando gradualmente. Sus músculos tensos finalmente se relajaron y se desplomó en la cama, entrando en un coma profundo. Gwen tembló cuando extendió la mano y tocó su cuello. El pulso bajo las yemas de sus dedos, aunque débil, era constante y fuerte. Ella ganó. O mejor dicho, ganaron. Los nervios, al límite, finalmente estallaron en ese momento, y una oleada interminable de fatiga la invadió. Gwen ya no pudo sostenerse, su cuerpo se desplomó y se desplomó sobre la alfombra junto a la cama, con la cabeza apoyada en el marco de la cama, agarrando con fuerza la mano de Peter, que poco a poco recuperaba el color. Fuera de la ventana, un tenue resplandor apareció en el horizonte. La larga noche finalmente estaba llegando a su fin. Capítulo 257. Soy adicto a la cocina. Algunos lectores se preguntarán, ¿a dónde fueron los protagonistas durante ese tiempo? La respuesta es que Boss los llevó a Las Vegas para entretenerse con la tarjeta negra que le dio Tony. Después de todo, Arturia y los demás acababan de regresar de Asgard con grandes dificultades, así que ¿qué tenía de malo que todos salieran a gastar y divertirse juntos? Lo importante era no gastar su propio dinero. ¡Qué maravilla! Todos se fueron felices, pero cuando regresaron, solo Boss tenía una expresión oscura, porque su tarjeta negra había sido limitada por Tony. Y la raíz de todo fue causada por la diosa idiota. Agua. El tiempo retrocede hasta el momento en que Boss y su grupo regresaron a la Tierra desde Asgard. Caballeros, damas. Boss se encontraba a la salida del aeropuerto de Nueva York, con los brazos extendidos y el rostro radiante con la arrogancia de alguien a punto de desperdiciar una enorme suma de dinero. Para celebrar nuestra reunión familiar y compensar la angustia que sufrieron en Asgard sin baños inteligentes, he decidido llevarlos a todos a un paraíso humano de libertinaje y oro en abundancia. El auge de Artoria se tambaleó. Yamato, con su maza en la mano, preguntó con curiosidad. ¿Ah, sí? ¿Qué lugar? Boss chasqueó los dedos, sacó una tarjeta negra de su bolsillo y la agitó bajo la luz del sol. Los bordes de la tarjeta reflejaban un brillo encantador. Las Vegas. La noche en Las Vegas era aún más deslumbrante que el día en Nueva York. Gigantescos letreros de neón tenían el cielo de un derroche de colores, y el aire se impregnaba de una mezcla febril de perfume, alcohol y dinero. En un magnífico salón de casino, comparable a un palacio, Boss entregó a cada persona una gruesa pila de fichas. Escuchen, se aclaró la garganta, advirtiendo a todos solemnemente. Este es el capital inicial. Si ganas, es tuyo. Si lo pierdes todo, ve a comer el buffet con honestidad. Sin pedir dinero prestado ni causar problemas, sobre todo tú, Aqua. Recuerden, las apuestas pequeñas son divertidas, las grandes llevan a la ruina. Tengan cuidado al jugar. Señaló específicamente a la diosa de color aguamarina que estaba abrazando una pila de papas fritas, sus ojos ya tenían forma de signos de dólar. Entendido, entendido. Boss, qué largo eres. Aqua agitó la mano con impaciencia y corrió hacia la fila de máquinas tragamonedas más cercana. Entonces todos se dispersaron, cada uno buscando su propia diversión. Yamato se fijó de inmediato en la mesa de dados más animada. Sintió que el ambiente bullicioso se parecía mucho a un festival en el país de Wano, y se apretujó, agitando los puños. Midguri, por otro lado, creía que el juego, una actividad que dependía de la suerte, no tenía nada de juvenil. Pero descubrió un juego que podía desafiar los límites del cuerpo humano.
¿Quién podía romper una máquina tragamonedas en el menor tiempo posible? Escogió el que parecía más robusto, adoptó una pose y comenzó su combate de lucha con la máquina. Artorias no fue a las zonas ruidosas. Simplemente caminó silenciosamente hasta una mesa de póker Texas Hold'em y se sentó. No tenía muchas fichas delante, y su expresión era tan tranquila como si estuviera inspeccionando su propio jardín. Pero unas horas después, las fichas se habían amontonado formando una pequeña montaña, mientras los hombres de mediana edad sentados frente a la mesa sudaban profusamente, con las camisas empapadas. Pikachu saltó al mostrador del bar, pidió un espresso y con su voz de anciano se quejó con Harry que estaba a su lado. Mira a esos tipos ignorantes, perderán su ropa interior tarde o temprano. Somos inteligentes, bebemos bebidas gratis aquí. Harry asintió, robó un pequeño sorbo de la taza de Pikachu y luego hizo una mueca de amargura. Mientras tanto, Tom estaba obsesionado con la ruleta. La bolita roja le parecía muy interesante y siempre quería golpearla con la pata. Varias veces intentó saltar a la mesa de juego, pero el croupier, de rostro severo y con una pala pequeña, lo derribó y lo miró con desdén, como si fuera un gato callejero intentando robar pescado. Boss jugaba al blackjack, y con sus precisos cálculos de probabilidades y un poco de suerte, las fichas que tenía delante aumentaban constantemente. Se recostó cómodamente en su silla, saboreando el champán gratuito que le había traído el camarero, sintiéndose como si hubiera alcanzado la cima de su vida. Todo parecía tan armonioso y hermoso. Hasta que un grito agudo y extático rompió la tranquilidad. Gané. Gané. Ja 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 ja. Realmente soy una diosa que posee belleza y suerte. Todos miraron en dirección al sonido, solo para ver a Aqua parada frente a una máquina tragamonedas. La máquina emitía luces de colores de forma frenética, emitiendo un tintineo, y las fichas caían como una cascada por la salida. Aqua se arrojó sobre la pila de patatas fritas, rodando emocionada como una marmota, con el rostro lleno de la satisfacción de soy rica. Los párpados de Boss se crisparon y su corazón se hundió. Oh, no. Efectivamente, el inmenso placer de su victoria inicial encendió por completo el alma de jugadora incansable en los genes de Aqua. Abrazó el gran cubo de fichas y corrió ambiciosamente hacia la mesa de baccarat de apuestas más altas. Luego se embarcó en un camino sin retorno. Apuesto por la banca. Soy una diosa, y los dioses están del lado de la dignidad. El jugador gana. Maldita sea. Otra vez. Apuesto por jugador. Los dioses aman a todos, y también aman a los ociosos. El banquero gana. ¿Cómo es posible? Las cartas deben estar amañadas. Apuesto todo. Empate. Los dioses valoran la armonía. El banquero gana. Soy malo en eso, pero aún así soy adicto. En tan solo media hora, Aqua no solo perdió todas las fichas que había ganado en la tragamonedas, sino también el capital inicial que Boss le había dado. Tenía los ojos inyectados en sangre, el cabello despeinado y la mirada fija en la mesa de juego, con aspecto de mala perdedora. Justo cuando se rascaba la cabeza y estaba al borde de las lágrimas, un gerente de casino con traje y rostro sonriente apareció silenciosamente detrás de ella. Mi bella dama, parece que la suerte la ha abandonado temporalmente esta noche. La voz del gerente era suave y seductora. Sin embargo, no hay problema. Para mejorar tu experiencia de juego, nuestro casino te ofrece una línea de crédito VIP. Puedes canjear fichas en cualquier momento y disfrutar al máximo de la diversión del juego. ¿En serio? Los ojos de Aqua se iluminaron instantáneamente, como si hubiera agarrado un salvavidas. Por supuesto. El gerente le entregó un documento y un bolígrafo. Solo tiene que firmar aquí. Aqua ni siquiera miró las cláusulas apretadas, que parecían un contrato con el diablo. Tomó el bolígrafo y firmó con un gesto florido. Y así, comenzó una nueva ronda de pesadilla. Una y otra vez, le canjeaba fichas al gerente, y una y otra vez las empujaba a la mesa de juego, solo para ver cómo el croupier las barría sin piedad con su pequeño palo de madera. Su racionalidad fue completamente devorada por la ilusión de solo una mano más y puedo recuperarlo todo. Cuando Boss y los demás terminaron sus respectivos entretenimientos a su satisfacción y estaban a punto de reunirse para una merienda nocturna, no pudieron encontrar a Aqua por ningún lado. ¿A dónde se fue ese tipo? Boss frunció el ceño, con una premonición ominosa creciendo en su corazón. Apuesto a que lo perdió todo y está escondida en el baño llorando. Pikachu dio en el clavo.
Todos se separaron para buscar y, finalmente, Shark Pepper encontró una pista en un pasillo que conducía a la sala VIP. Una cinta para el pelo de color azul claro tirada en el suelo. El corazón de Boss se hundió. Guió a los demás para empujar la puerta de la sala VIP, que estaba ligeramente entreabierta, y la vista que tenían frente a ellos hizo que su presión arterial se disparara instantáneamente. Aqua estaba rodeada de 5 hombres corpulentos, cada uno de más de 2 metros de altura, con músculos prominentes, vestidos con chalecos negros ajustados y con tatuajes de dragones y tigres en los brazos. Estaba desplomada en el suelo, agarrando un cubo de patatas fritas vacío, llorando desconsoladamente, con el rostro lleno de terror. Según las reglas, nos debe un total de $50 millones estadounidenses, más intereses, lo que hace un total de $75 millones estadounidenses. El hombre fuerte y calvo que lideraba el grupo hizo crujir los nudillos, produciendo un sonido como de estallido, y la miró. Señora, ¿está dispuesta a pagar en efectivo, con cheque o prefiere que tomemos alguna parte bonita de su cuerpo como garantía? Aqua estaba muerta de miedo. Giró la cabeza y vio a Boss en la puerta, como si viera a un salvador. De repente dejó escapar un grito desgarrador. Boss. Ayúdame. Me van a extraer los riñones. Capítulo 258. Te desprecio. Antes de que pudiera terminar, Aqua se arrastró a gatas, rodando y arrastrándose, hacia Boss. Con una rodilla perfectamente deslizada, se aferró desesperadamente a su pierna. Boss. Mi querido Boss. Mi querido Boss. Piensa en algo, rápido. Gritó, limpiándose los mocos y las lágrimas en el caro pantalón de Boss. Soy una diosa noble y hermosa. ¿Cómo puedo perder mis riñones tan joven? Sin mis riñones, ¿cómo encontraré novios guapos? Mi vida se acabará. Boss bajó la mirada hacia el gigantesco adorno color aguamarina que colgaba de su pierna. Una vena le latía en la sien. Incluso sentía que la tela de su pantalón se humedecía y se volvía visiblemente pegajosa. Sus compañeros a su alrededor tenían diversas expresiones. Artoria retrocedió medio paso en silencio, su rostro habitualmente tranquilo parecía calcular cuántos buffets se podrían comprar con $75 millones. Yamato, por otro lado, tenía ojos brillantes, examinando con curiosidad a los 5 hombres corpulentos, con su maza inquieta en su mano, como si evaluara qué cabeza calva se sentiría mejor para golpear. Megumi se cruzó de brazos, mostrando sus brillantes dientes. Es este el joven que juega con riñones. Aqua. Las lágrimas no pueden vencer a tus oponentes. Levántate y déjanos pagar esta deuda con 1000 sentadillas. TSK, dije hace mucho que perderías incluso tu ropa interior, pero no esperaba que apostaras directamente tus riñones. Pikachu se paró en el hombro de Shark Pepper, sosteniendo un vaso de jugo que había robado de algún lugar, sacudiendo la cabeza mientras comentaba. Shark Pepper miró a los hombres corpulentos con un miedo persistente, luego a Aqua, que lloraba sin importarle su apariencia. Infló su pecho, sintiendo que la persecución anterior de Tom ya no le parecía tan vergonzosa. Al ver a Boss impasible, Aqua se angustió. Levantó su rostro surcado de lágrimas, forzó una expresión que creyó lastimera y bajó la voz, hablando con un tono empalagoso. Maestro Boss, ¿no querrías que se llevaran a esta diosa amable, hermosa, bien dotada e inteligente y que le ocurrieran cosas muy malas, verdad? Y, igual, ñ. El aire, en ese momento, se solidificó. Incluso los 5 hombres corpulentos que habían venido a cobrar la deuda se pusieron la piel de gallina y miraron a Aqua con expresiones de absoluto desconcierto. Los músculos del rostro de Boss se contrajeron 2 veces. Bajó la cabeza lentamente. Sus ojos esmeralda se llenaron de emociones indescriptibles. Finalmente, esa emoción se transformó en acción concreta. Toei. Una bocanada de saliva aterrizó precisamente en el suelo limpio frente a Aqua, a menos de 3 centímetros de su nariz. El llanto de Aqua se detuvo abruptamente y ella se quedó mirando fijamente el líquido. Boss levantó la cabeza, con una expresión de disgusto intensa y sin precedentes en su rostro. Miró al hombre calvo y corpulento que iba delante, levantó la pierna que no estaba abrazando y señaló a Aqua, que se aferraba a la suya. Caballeros, realmente no estoy familiarizado con esta diosa idiota, dijo con sinceridad. Deberías extraerle los riñones si es necesario, y extraerle las partes si es necesario, no lo dudes. Si no tienes personal, incluso tengo un mazo profesional aquí que puede ayudarte gratis.
Diciendo esto, incluso hizo un gesto con la barbilla hacia Yamato. Yamato comprendió de inmediato, se echó la maza al hombro y, cooperando, reveló una boca llena de dientes blancos y sonrió excepcionalmente brillante. El hombre calvo y corpulento que estaba detrás de él y sus 4 hermanos intercambiaron miradas, visiblemente desconcertados por este repentino giro de los acontecimientos. En todos sus años en el negocio, habían visto a gente incumplir deudas y pedir ayuda, pero nunca habían visto llegar refuerzos y animarlos activamente a cancelar el billete. Aqua se quedó completamente atónita. Soltó su pierna y miró a Boss con incredulidad. Boss la miró desde arriba, su expresión de disgusto aún más pronunciada. Para pedir misericordia, incluso me llamaste maestro, se inclinó, inclinándose cerca del oído de Aqua y dijo con una voz que solo ellos dos podían escuchar. Señorita, usted no tiene carácter. Se enderezó, dio un paso atrás, creando distancia entre ellos, y levantó el dedo medio de ambas manos. Luego, con una voz que todos podían oír, resumió, palabra por palabra. Te desprecio. Estas 4 palabras fueron como 4 martillazos que golpearon el corazón de Aqua. Su boca se quedó abierta, con lágrimas en las pestañas, olvidadas, con la mente en blanco. Su pobre inteligencia era completamente incapaz de procesar la información que tenía ante sí, tan compleja como el Big Bang del universo. ¿Vos, realmente ya no la querías? El hombre calvo y corpulento finalmente se recuperó de la sorpresa. Miró a Boss, luego a la desanimada Aqua en el suelo, y una sonrisa siniestra se dibujó en su rostro. No le importaba cuál fuera su relación. Una deuda debe saldarse, era lo justo. Deja ya de actuar. El hombre calvo y corpulento agitó la mano con impaciencia. Ya que no te vas a involucrar, procederemos según las reglas. Dio un paso hacia adelante, su gran mano en forma de abanico se extendió hacia Aqua, que estaba tendida en el suelo, apuntando a la parte trasera de su cuello. Empezando por usted, señora, venga con nosotros. Aqua tembló de miedo, olvidándose incluso de gritar, solo capaz de ver cómo la mano se hacía cada vez más grande en su visión. Justo entonces. ¡Clan! Se escuchó un sonido extremadamente débil, pero increíblemente claro, de metal chocando. La mano del hombre calvo y corpulento se detuvo en el aire, a escasos centímetros del cabello de Aqua. Su muñeca estaba presionada por un reluciente cuchillo de mantequilla plateado. La punta del cuchillo estaba roma, del tipo que se usa para untar mantequilla, pero la mano que sostenía el cuchillo era firme como una roca, lo que hacía que este inofensivo cuchillo de mantequilla exudara un frío comparable al de un bisturí quirúrgico. En algún momento, Artoria apareció frente a Aqua. Ni siquiera miró a la diosa en el suelo, simplemente observando con calma al hombre calvo y corpulento. Su mano izquierda sostenía el cuchillo de mantequilla, mientras que la derecha aún sostenía una copa de champán. Sus ojos dorados no mostraban ninguna emoción. A mi compañera no le gusta que la toquen, dijo con voz monótona, como si estuviera afirmando un hecho perfectamente normal. El hombre calvo y corpulento se quedó atónito por un momento, y luego estalló de furia. Era un hombre corpulento que pesaba más de 90 kilos. ¿Cómo podría detenerlo una jovencita de aspecto delicado con un cuchillo de mantequilla? Pequeña zorra, te lo estás buscando. Su otro puño, silbando en el aire, se dirigió hacia la cara de Artoria. Artoria ni siquiera parpadeó. Simplemente extendió la copa de champán que tenía en la mano, y Midgumi comprendió de inmediato y la tomó. Al instante siguiente, deslizó el cuchillo de mantequilla hacia arriba, contra su muñeca, y al mismo tiempo movió ligeramente su cuerpo. El hombre calvo y corpulento sintió un entumecimiento en la muñeca, y su puño perdió fuerza al instante, pasando volando el auge de Artoria. Y debido a la fuerza excesiva, su centro de gravedad se desestabilizó y se tambaleó hacia adelante. Artoria aprovechó la oportunidad para levantar su pie de tacón alto, pisando con precisión su empeine cargador. ¡Ay! Un grito parecido al de un cerdo resonó por toda la sala VIP. El hombre calvo y corpulento saltaba de un lado a otro, agarrándose el pie, con el sudor frío corriéndole por la cara. En sus caros zapatos de piel de cocodrilo, había quedado una marca fina pero profunda en el tacón. Los otros 4 hombres corpulentos, viendo a su jefe en desventaja, rugieron y los rodearon. ¿Qué habilidad tan grande es golpear a una mujer?, rugió Yamato con entusiasmo, encontrando por fin una razón para unirse a la pelea. Blandió su maza, Ajian, y cargó hacia adelante como un tanque humano.
Que este grande se encargue de todos vosotros. Bang. Crack. ¡Ay! La escena se descontroló al instante. La maza de Yamato blandió con fuerza, pero ella tuvo cuidado, usando solo el mango para golpear, apuntando específicamente a zonas canosas como las nalgas y los muslos. Por un instante, la sala VIP se llenó de lamentos y caos, con gente atropellándose. Los 4 hombres corpulentos, que momentos antes se habían mostrado feroces y amenazantes, eran como 4 patéticos sacos de arena frente a Yamato, derribados y lanzados por el suelo. Boss se cubrió la cara. Y efectivamente, así había sucedido. Todos, paren. Un grito fuerte y resonante se escuchó desde la puerta. El gerente del casino que previamente había engañado a Aqua para que firmara el contrato de préstamo entró corriendo con 7 u 8 guardias de seguridad. Cuando vio a sus principales matones siendo golpeados como topos por una mujer con un palo gigante, su cara se puso verde. Esto es rebelión. Esto es rebelión de verdad. ¿Cómo se atreven a causar problemas en el Caesars Palace de Las Vegas? El gerente temblaba de rabia, señalando a Boss y a los demás. Arréstenlos a todos. Llamen a la policía. Me aseguraré de que se pudran en la cárcel. Espera un momento. Fin del capítulo 258.